nuevo directo desde la página de Ágora Liberal. Y hoy vamos a tener como invitado a Horacio Justo. Vamos a tener su presencia para hablar sobre el progresismo y los jóvenes. El progresismo y los jóvenes, una corriente progresista, esta nueva izquierda reestructurada, que creo yo que a diferencia de otros años, otras épocas, pues sigue llamando mucho la atención de los sectores más juveniles. Y ahí también se ha conectado liberalismo o Somalia, o Somalía, yo tampoco sé muy bien decirlo, que nos va a estar acompañando seguramente durante todo el directo. Y pues habrá que esperar a que se conecte Horacio, Horacio Justo, cofundador de Fundación Libre, que está metido en la resistencia. Habrá que ver cuando se conecte qué nos puede decir él sobre este tema que es el progresismo y los jóvenes, una juventud que con el paso de los años en cada momento se ha ido adentrando cada vez más en política, pero tal vez no de la mejor manera, sí dejándose influenciar por el tema sentimental, sobre este socialismo millennial que se le puede decir a lo que se vive el día de hoy, ¿no? Una cultura globalizada, que no es lo mismo que globalista, y que finalmente ha terminado arrastrando a muchos jóvenes a la corriente progresista, a la corriente de este socialismo del siglo XXI, esta nueva izquierda, el neomarxismo, el posmarxismo, y que realmente puede haber llamado la atención de muchos jóvenes hacer ese análisis del progresismo y su relación con los jóvenes, cómo es que ha logrado generar tanto impacto en las juventudes. Estamos con Horacio. Le agradecemos de parte del equipo de Ágora Liberal haber aceptado la solicitud. ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, perdón que estoy un poco desarreglado, pero recién llego a casa y venía apuradísimo para llegar a horario hoy día. Bueno, lo importante es que estamos aquí, como te lo dijimos, esperamos que sea muy enriquecedora la charla para los que se van a ir conectando, que creo que es un tema muy interesante para hablar, ¿no? El progresismo y los jóvenes. Un poco haciendo la introducción, hablaba de este socialismo millennial, que los jóvenes no quieren igualdad en un mundo que es el más igual posible de toda la historia. Entonces, primero para tocar los dos puntos, ¿no? ¿Cómo ves tú al progresismo el día de hoy? ¿Qué impresión te da? Muy buena pregunta y ya vamos a arrancar con un debate muy interesante porque en efecto a mí me llama mucho la atención ver cómo dentro de ciertos espacios culturales todavía se sigue peleando con un Marx que ya murió y que la propia izquierda ya enterró. Entonces, en efecto, hoy el problema real que tiene Occidente desde hace varias décadas no es en sí mismo el marxismo, sino como bien lo han planteado, es el progresismo. Entonces, es muy bueno ese punto de arranque. Decir, bueno, tenemos un problema que es el progresismo. Ya ni siquiera nos vamos a detener en los casos aislados de marxismo, porque en efecto hasta la propia Cuba se termina abriendo el mundo, Venezuela ya está en caída, los populismos de América Latina ya son una anécdota, y aún así tuvieron fue más un gobierno de corte progresista que marxista en sí mismo, más allá de algunas experiencias bastante nefastas que estamos teniendo actualmente en Argentina, pero que vienen a raíz justamente de este progresismo. Vamos a empezar a definir por partes. Acá se ha conjugado una serie de elementos que hacen al progresismo. Por un lado, la visión histórica, bien cómo evolucionó ciertos aspectos de la izquierda. Por otro lado, tenemos los fenómenos del globalismo que hacen un progresismo internacional. Y tenemos un fenómeno histórico que no es un tema menor, que es la posmodernidad. Y todo esto viene muy bueno en tu introducción respecto a este socialismo millennial o estos jóvenes que por ahí de repente no tienen como ciertos sentidos de trascendencia. Pero vamos a ver que está todo entrelazado. O al menos es mi ensayo. Y yo estoy dispuesto a poder discutirlo, dialogarlo y ver si en efecto estamos equivocados, reformular las tesis. ¿Qué es el Perfecto. progresismo? Esa sería una muy buena pregunta para acá. Empecemos por vos. ¿Qué es el progresismo? Porque ya de por sí uno piensa en progresismo y lo asocia a una cuestión de izquierdas. Y yo les diría, vamos a ver el final de las charlas, que se puede ser tan progresista, tanto con ideas materialistas de una lucha de clases de opresor reprimido, como en ciertas reglas de oferta y demanda que subsumen todo al comercio. En todo caso, siempre va a haber un corte progresista. ¿Por qué? Todos recordarán que el iluminismo
o todo ese espacio intelectual que surge luego del siglo XVI hace en efecto un quiebre con la cristiandad. Esto es un tema clave. Y no lo voy a hablar desde una cuestión de apologética, es decir, conviértanse en el cristianismo, sino desde un periodo histórico. Si la edad medieval está marcada por la cristiandad, una identidad cultural propia de Europa, que se termina fracturando en la aparición del Estado moderno, la tesis de Maquiavelo, los procesos revolucionarios que marcan justamente un conflicto entre protestantes y la realeza católica. Esto es un fenómeno histórico. Y acá estamos describiendo un fenómeno. Con la aparición del Estado absolutista y con este intento intelectual de quebrar justamente con la filosofía medieval, especialmente con Santo Tomás de Aquino, San Agustín, ¿qué hace todo el sector intelectual? Necesita retomar como principio de autoridad a los clásicos griegos. Y en este quiebre va justamente también tomar algunos elementos animistas de los griegos. Va a tomar algunos elementos animistas de los griegos también. Todo esto va a ser un germen, porque muchos van a decir, pero si en Argentina había una población conservadora y católica hasta 1890, bueno, sí, estamos hablando de que son procesos culturales muy paulatinos, muy lentos, que irrumpen fuerte a partir de 1960, pero todo eso se viene gestando desde el siglo XVI en adelante. Todo eso ya va a empezar a generar un germen. Y vamos a empezar a hablar así del progresismo, entendiendo esta dinámica que vamos a llevar hoy día. Vamos a hablar un poquito de progresismo. A mi humilde criterio, el progresismo, que tantas veces se habla, que muy pocas veces se ha definido, no es más que la profundización del humanismo. Por eso quise hacer esta distinción. Porque ¿qué era el humanismo sino en esencia de grandes rasgos, que esa corriente filosófica que incluso coquetea con el justnaturalismo en más de un punto, pero el justnaturalismo secular, insisto, acá está el quiebre de la cuestión, el secularismo y el laicismo, que se profundizó con la Revolución Francesa. Este justnaturalismo del que estamos hablando, esta visión, digamos, humanista, que es la precuela del progresismo, es básicamente los valores cristianos, e incluso un cristianismo romano, por así decirlo, pero sin Cristo. A ver, vamos a tratar de entender esto que parece un juego de palabras, pero lo que estamos diciendo es, bien, ¿cuáles eran las bases occidentales? Las tomamos de Ulpiano, complementadas en algún punto con la tradición judeo-cristiana. ¿Qué decía Ulpiano, que yo lo utilizo en mi libro para describir Occidente a grandes rasgos? En 4 principios define todo lo que es el sistema de justicia y el sistema jurídico occidental. Básicamente era la justicia, todo lo que podemos discutir respecto a si justicia distributiva o retributiva, lo plantea muy bien Ulpiano cuando dice dar a cada uno lo suyo, los principios de moral objetiva cuando plantea procurar el bien y evitar el mal, los principios conservadores respecto a vivir honestamente, y el principio básicamente de no agresión, que era no dañar a nadie. Y si uno lo complementa básicamente con la tradición judeo-cristiana, eran los mandamientos negativos que se plantean en el Antiguo Testamento y que lo hereda Occidente. No matarás, no violarás, no robarás, no mentirás. Entonces, esta es la base de Occidente, ¿bien? Y una base que tiene claramente una marcada visión teológica sin caer en teocracias, porque esto también tiene que ver con la herencia histórica de San Agustín respecto al alma individual y los espacios privados que necesita esa alma individual para alcanzar la salvación por sí misma. Bien, esto para que se entienda el contexto. Cuando irrumpe todo este proceso iluminismo, aparece un señor muy particular, que si bien todos sabemos que no hay un pensamiento único ni un pensador que marque un antes y un después, porque incluso el propio Marx toma elementos de Saint-Simon. Yo sé que me pueden cuestionar esto, estamos tratando de resumir todo en 5 minutos, pero aparece un sujeto muy particular que dice, bueno, a ver, yo no sé si en efecto hay que seguir esta tesis aristotélico-tomista respecto a una verdad objetiva y que lo bueno, bello y cierto es algo externo y comprobable por la razón, pero que existe por fuera de nosotros. Aparece un sujeto que dice, esperen, yo dudo del mundo externo, yo dudo de lo que hay por fuera de mí, pero algo es lo que yo estoy seguro, del mundo de las ideas. Algunos incluso lo plantean como una suerte de alegoría a Platón en algún punto. Yo empiezo a dudar, entonces, ¿qué premisa surge ahí? Pienso, o sea, logro razonar, desde el momento que yo estoy pensando, dudo de todo, pero es de lo que estoy seguro. Y si yo puedo pensar, por lo tanto, o luego, o ergo, pongamos la definición que quiera, una línea suspensiva y una flechita que nos marca se sigue,
Se sigue de que si yo pienso, por lo tanto, existo. Entonces, la única certeza está justamente en el pensamiento, está en la interioridad. Pero en un mundo de ideas, un mundo de ideas que hasta ese momento puede ser perfecto, o puede ser perfectible, o puede alcanzarse la perfección en las ideas al menos. Al menos existía esta noción. Pienso, por lo tanto. Todo esto va desarrollándose con el paso del tiempo, pero ya encontramos un pequeño germen a lo que es el progresismo, y me encanta esa pregunta porque creo que es uno de los temas que más me apasiona a mí al menos. Sé que muchos les parece aburrido, pero a mí me encanta esto. Desarrollamos, entramos en la edad de la modernidad, aparece el empirismo científico, aparece el positivismo científico, ya empezamos a notar que ya el progresismo empieza a coquetear con ciertas ideas, porque si a mí me pregunta alguien en la calle, ¿qué es el progresismo? Yo le diría a grandes rasgos, así, estoy muy despistado, le digo, a ver, no sé, ante la duda te respondo, es esa idea del progreso indefinido, básicamente. Esa idea de libertad y de progreso indefinido. Que después vamos a empezar a ver que tiene algunos elementos morales muy particulares, muy particulares. Tenemos entonces ya que se empieza a gestar esta cuestión del progreso y la ciencia, entonces ya de repente vamos a ver que es muy común que hasta el día de hoy se habla de que la ética y la moral son un freno al avance científico. Y eso es muy común. Es más, yo recomiendo que lo estudien en profundidad con el transhumanismo, que lo plantea uno de mis principales referentes, con quien tengo una excelentísima relación, que es Miklo Lukács. De hecho, uno de los principales maestros que yo tengo. Vamos a ver que esta idea de progreso indefinido empieza a gestarse, empieza a generar cierto fuego en el interior de la sociedad. Porque acá aparece el positivismo, acá aparece una cuestión del materialismo. Y ahí empieza a aparecer que el humanismo, esta necesidad de revalidar la idea de un orden moral, pero ya sin un Dios trascendente, termina cayendo en una discusión entre humanos. Es básicamente, vos me digas, está bien esto, y yo te digo, no, está mal, pero en definitiva somos personas de carne y hueso, no se sigue de que tu razonamiento vaya a ser superior al mío, al menos en prima fácil no se sigue de que haya más bondad en vos que en mí, si no tenemos un criterio externo, que es el principio de toda justicia. O sea, uno cuando ve un concepto del derecho, por ejemplo con Hart, ¿cómo se resuelve finalmente una disputa judicial? Un tercero que es independiente en lo exterior, es independiente de lo exterior y superior en lo interno. Es decir, bueno, no hay, está por encima de lo que está en el debate, digamos. Esto también se aplicaría a la discusión en términos morales. Llega la posmodernidad, 1960, 1950, donde uno ve que aparecen, hay una cuestión de geopolítica, que si quieren lo tocamos, pero no me quisiera ir por ese lado. Pero es una etapa muy particular de la humanidad, porque luego de la Segunda Guerra Mundial, el discurso, no estoy diciendo que esto sea así, pues dije, acá esto si alguien me lo quiere analizar filosóficamente y no lo analiza geopolíticamente, va a ver la mitad del fenómeno. Pero bueno, por ahora nos vamos a detener en esta mitad del fenómeno. Después entraremos en la otra mitad si hay tiempo. El discurso es que, lo plantea Lyotard, se acabaron los metarrelatos. Vino la modernidad, no dio respuesta. ¿Cuáles son los metarrelatos? Liberalismo, comunismo y cristianismo. Estos tres metarrelatos están finalizados. Es decir, no había ningún sistema de ideas, que pudiese satisfacer las necesidades de la humanidad. Calculen que habían creado la sociedad internacional y aún así se generó una guerra mundial. Entonces, claramente que no había un sistema. Quieren verlo en ejemplos concretos y ahora vamos a empezar a pasar a lo concreto, lo más divertido, lo más llevadero. Porque con los ejemplos como que la gente se divierte por ahí un poco más, pero uno antes era muy marcada, había una diferencia sustancial si uno veía la cultura de Estados Unidos con la cultura bolchevique de 1930, 1920. Uno veía una diferencia marcada, o sea, cómo se vivía de un lado y cómo se vivía del otro. Era marcadísima la diferencia. ¿Quieren verlo en otro ejemplo? Cuando hablamos de la cristiandad. Yo siempre tomo el ejemplo del autobús mágico porque era una serie que me encantaba cuando yo era niño. Yo tenía un autobús mágico y era buenísimo en el programa educativo. Uno tomaba el autobús mágico en España, en la España precolombina, digamos, o bueno, ya en época de colonización también. Pensemos en ese momento, pensemos, por ejemplo, en el 1500, 1550. Uno tomaba el autobús mágico
Y viajaba a Filipinas, viajaba a la España, viajaba al Perú, todos hablaban el mismo idioma, todos comercializaban con la misma moneda, todos tenían el mismo credo. Bueno, entonces eso se llama cultura. En cambio, uno viajaba, por ejemplo, en 1920 de Estados Unidos a Rusia y había diferencias, o uno veía que había formas distintas de llevar la vida. Estos eran metarrelatos, es decir, eran sistemas culturales y ideas muy marcados y muy definidos los unos a los otros. Básicamente, y para que se entienda, era muy fácil distinguir lo que era la derecha de la izquierda. Por dar un ejemplo muy absurdo que a mí no me gusta, pero por ahí puede servir. Se marcaba muy bien la diferencia. Pero en la posmodernidad no sucede eso. ¿Cuántas veces te habrá pasado a vos, me ha pasado a mí, nos pasa muchísimo lo que estamos de este lado, que te dicen, che, pero al final, ¿qué hacemos, por ejemplo, con Soros? Por dar un ejemplo que se me viene a la mente, porque dicen, es progresista, financia el feminismo, pero es capitalista, porque mira, tiene mucha plata. ¿Y qué pasa con el globalismo? Porque son sociedades internacionales, que el Estado y el liberalismo que es antiestado, ¿qué onda? Pero al final parece un gobierno mundial, no en el sentido conspiranoico, sino decir, piensan en la ONU o la Organización Mundial de Salud que quieren centralizar la toma de decisiones. ¿Qué hacemos con la China? ¿La China es comunista o no es comunista? No, y si está cooptando todos los mercados. Todos son justamente reglas de la oferta de demanda internacional para meter productos de mala calidad a precios bajos, la gente los consume. ¿Es o no es? ¿Qué sucede con la competencia internacional en bienes y servicios? ¿Ven cómo se agotó el metarrelato? Porque si yo agarro a cualquiera que esté alrededor y simplemente yo como ignorante que soy le empiezo a hacer preguntas, van a darse cuenta que va a llegar un punto que no pueden dar respuestas o no las pueden dar con las viejas enseñanzas de liberalismo bueno, socialismo malo, esto es así, esto es asá, esta sociedad es liberal, esta sociedad es comunista, porque se van a dar cuenta que no funciona. ¿Quieren tomar más ejemplos? Todos me van a hablar de las bondades de Estados Unidos, yo soy abiertamente pro Donald Trump, pero veamos a Estados Unidos en contexto, digamos. Desde la injerencia en la Primera Guerra Mundial, que era totalmente innecesaria, hasta que la esclavitud siguió vigente mucho tiempo después de todas las constituciones liberales, van a ver que como ya había un germen ahí de confusión, piensen en las empresas privadas, tampoco satisfacen esta distinción entre capitalismo o comunismo. Tenemos esta visión de que, en efecto, empresas como Netflix, Disney, plantean una agenda progresista, marcadamente progresista, pero con capitales privados. Bien, tenemos una agenda progresista con capitales privados. Tenemos una agenda progresista con capitales privados que encima tienen injerencia legislativa en potencias extranjeras. Como por ejemplo puntual, podría ser IPPF. Podemos después discutir el tema del aborto, si aborto no es una discusión aparte, pero lo que es cierto es que es una empresa privada, que tiene fundaciones como Fundación Huésped o Casa Fuso en Argentina que tienen injerencia en las agendas legislativas que son de orden público. Entonces lo privado termina teniendo más poder que el burócrata tradicional de Max Weber. Todo esto para decir qué cosa. Todo esto que yo hice, toda esta introducción, para decir qué es el progresismo. Bueno, el progresismo es esto, es esta confusión ideológica, pero que tiene ciertas características muy marcadas que le hemos visto. ¿De dónde se puede hablar de un progresismo de derecha o de izquierdas? El progresismo es lo que es esta profundización del humanismo, donde ya dejamos de hablar del pienso, por lo tanto existo, sino que empezamos a hablar del siento, por lo tanto existo. Y esta es la clave, el sentimiento, eso es lo que marca la posmodernidad. En la posmodernidad, al no haber metarrelatos, hay microrelatos. Entonces cada uno cree su propio relato, y cada uno crea su propio relato, y cada uno impone su propio relato. Ejemplos concretos y puntuales para que la gente tome dimensión de lo que estamos hablando. Miren, Católica por el derecho a decidir, si bien es un aparato de propaganda marcado de IPPF, marcadísimo, lo que muestra es que la gente de IPPF, como vio que si el cristiano estaba dispuesto a morir en los leones antes de claudicar en la fe, no le podían decir, mira, deja de ser católico y aborta. Lo que le están diciendo es, este que es tu sol, te voy a poner muchos reflectores al costado para que te encandiles y no sepas cuál es la verdad. Porque va a haber tantas verdades como reflectores haya, aunque la verdad sea una y objetiva. En ese proceso aparece Católicas por el Derecho a Decidir con un financiamiento diciendo, mira, no importa la realidad, no importa los principios del no contradictorio aristotélicos.
que no se puede ser y no ser simultáneamente. Acá lo que importa es tu discurso. Entonces, bueno, si mi discurso es que yo puedo ser católico y abortar, lo voy a hacer porque es el discurso. Otro discurso, no importa que un animal tenga una naturaleza distinta al del ser humano, que no está discutida la cuestión del maltrato animal, que eso yo lo he explicado millones de veces. Digo, naturalmente hay una diferencia, una ontología diferente entre el animal y el humano. Pero aparece todo el movimiento ecologista diciendo, no, los humanos son exactamente igual que los animales. A mí me sorprende algunas cuestiones. Es lo mismo un perro que un hijo. Si yo en mi discurso digo que un hombre es igual que una mujer, bueno, el hombre es igual que la mujer, porque yo lo siento, porque un hombre un día se levantó, aunque nunca le vaya a dar cáncer, a una mujer nunca le va a dar, por ejemplo, cáncer de próstata. Y sin embargo, hay mujeres que dicen, no, yo soy hombre porque yo me siento hombre. Ven cómo el discurso se separa de la realidad porque ya no hay no hay un metarrelato que explique la realidad. Porque antes, ¿cómo se explicaba la realidad de un metarrelato? Venía Marx y decía la lucha de clases, entonces eso lo explicábamos cualquier concepto histórico. Venía el liberalismo y decía, no, el contrato social, la libre competencia, y lo explicaba. Venía el cristianismo, no, en realidad somos todos hijos de Dios, que tenemos que llegar a la salvación, pero ahora no hay un metarrelato que explique. Bien, ejemplo más concreto, Joe Biden, blanco transparente Joe Biden, y le dice a un periodista negro que si él votaba por Donald Trump, él no era negro. Y después tenemos a este muchachito, este intento de hombre que se llama Sirio, que le dicen la faraona, que sale a insultar a una amiga mía, un hombre insultando a una mujer, insultándola con chistes de contenido sexual, pero como él es feminista, él sí puede decirle a una mujer de qué opinar o qué no opinar. Entonces, de repente, el feminismo ya no importa si sos hombre o mujer. En el feminismo, por ejemplo, si un hombre agrede a una mujer, no depende si es un hombre pegándole a una mujer. Lo que importa es si es afín o no al discurso, a este micro discurso. Entonces, ahí donde van a ver que ahí aparecen los conceptos de violencia. ¿Qué fue una de las primeras preguntas que vos me hiciste? Esta cuestión de que son tan susceptibles, tan llorones, tan millennials. ¿Por qué? Porque tienen un problema. Vos y yo podríamos discutir la ley de la gravedad. Vos podrías decir que, por ejemplo, que hay una teoría de cuerdas. Y yo diría que no, que la Tierra es plana y que en realidad está en constante ascenso. Podríamos discutirlo. La realidad es que los dos sabemos que algo va a caer. Que si los dos pisamos fuera del balcón nos caemos. Pero va a llegar un punto que si yo me quedo con este micro relato de que en realidad la gravedad no existe, algún día voy a pisar fuera del balcón y no lo voy a contar. Ahí me parece que es violento. Tu discurso me violenta. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de los discursos de odio? Claro, ¿por qué? Porque hay alguien que te está mostrando que hay una realidad que no la puede explicar tu propio sentimiento. Porque vos decís, siento, luego existe, entonces tu existencia depende del sentimiento, pero va a llegar un punto en que tu existencia no puede ser explicada desde el sentimiento. Ahí aparecen conceptos como, por ejemplo, la violencia ecográfica, porque te están diciendo que es un conjunto de células, esa vida que vas a aniquilar, y de repente ese conjunto de células vos la ves en el monitor y se mueve y escuchás los latidos del corazón en la sala de ecografías. ¿Por qué? Porque la violencia se genera cuando el discurso colisiona con la realidad. Cerrando entonces la primera parte, vos me preguntarás, fantástico, esta es la descripción, ¿qué es lo que es el progresismo? Como ya lo explicamos, esta profundización del dudar de la realidad hasta el dudar de las propias ideas, donde queda el sentimiento. Pero el progresista tiene tres grandes características que van a definir a todo progresista por antonomasia. Tres grandes características muy básicas. Primero, como marcamos, es ante todo anticlerical. ¿Qué significa anticlerical? No es una cuestión de defensa solo de la Iglesia Católica, por más que yo me defino como católico. Es un principio básico. Porque si uno ve que los progresistas siempre responden al concepto de diversidad cultural por una cuestión de alianza estratégica en contra de uno de los pilares de Occidente, que es el cristianismo. Esto implica que niegan todo sentido de trascendencia. Todo sentido de trascendencia de esta tradición judeo-cristiana. Porque van a ver que pueden abrazar el indigenismo, como pueden abrazar la inmigración sustitutiva del Islam en Europa, que son culturas totalmente incompatibles, pero nunca van a poder hablar bondades o mostrar lo bueno que ha sido el cristianismo justamente para la construcción de Occidente. No en vano, las mejores civilizaciones y las más avanzadas surgen justamente de Europa hacia el mundo y no surgen de África o de Asia, que de hecho terminan emulando nuestro sistema para no quedarse relegados. Eso es una realidad objetiva que lo plantea cualquier tratadista internacional medianamente serio. Entonces, ante todo, está en contra del Dios cristiano. Eso es marcadísimo, toda característica de progres tiene esa característica. Hay incluso algunos ateos que no son progres porque reconocen los valores
de la cristiandad y la herencia cultural, que es lo que nos interesa a nosotros en este aspecto, en términos sociales, y la herencia cultural, en términos de sociología. Segunda característica es que es materialista. Materialista en términos cientificistas, que intentan explicar todo desde la materia, desde la lucha de clases como concepto materialista hasta las reglas de la oferta y la demanda, donde es moralmente válido todo lo que puede ingresar al mercado. Entonces vamos a ver que es tan progresista una diputada pro expropiación del kirchnerismo como Gloria Álvarez, que también es progresista. Y yo siempre digo, es progresista, no es de izquierda, porque no es que está a favor de expropiar empresas, pero define todo, reglas de oferta y demanda, las relaciones de familia, las relaciones de amor, es toda una cuestión de libre acuerdo, esto es una cuestión de materia. No hay un sentido de trascendencia, de bondad, de amor, de decir, bueno, hay una visión espiritual del hombre, niega la espiritualidad de las personas, entonces reduce todo lo corporal. Cuando uno reduce absolutamente todo lo corporal a lo material, a lo positivamente, a lo tangible, como tomamos el ejemplo en la evolución histórica de este positivismo científico, estamos viendo que en efecto ser progresista no es patrimonio exclusivo del marxismo. No es patrimonio exclusivo del marxismo. Incluso vemos que Gloria Álvarez lo toma, tiene elementos hasta comportamientos propios de esta dimensión, que como dijimos, de la colisión entre discurso y realidad, porque su discurso, ¿cuál es? Yo me animo a debatir con quien sea. Ahora, cuando alguien le limita a debatir, ahí ya corremos. ¿Por qué? Porque choca con la realidad de que hay gente dispuesta a debatir y gente que sabe más que ella. Entonces, ahí está el discurso. Si yo tengo un discurso tan predominante en cuanto a mi verbo, pero luego tengo que sostener con actos mis palabras, ya tenemos un conflicto, que es el conflicto de que ella ha entrado, entonces ella se siente violentada. Cualquier cosa es violenta. En cambio, cuando uno está seguro, le dice a alguien que tiene 2 amenazas, yo tengo 2 amenazas de muerte en contra de mi hija, ni siquiera me amenazan a mí, o sea, y no por eso me he silenciado, ¿por qué? Porque yo sé que la realidad me supera, si yo soy un don nadie, a mí la realidad me supera. Entonces yo, cuando parto de esa base, yo sé dónde ubicarme, sé cuáles son mis limitaciones, sé hasta dónde opinar y sé hasta dónde callar también. Entonces, y acá aparece el tercer fenómeno del progresismo, y esto es lo más importante. Este es el más importante de todo, porque con esto van a entender un poco incluso la geopolítica actual. El universalista es ante todo universalista. ¿Qué significa ser universalista? Porque muchos digan, pero la Iglesia Católica se expandió y tiene un intento de expansión universal. Es universalista en cuanto a la expansión, incluso forzada, sin respetar el orden espontáneo de las sociedades. Ejemplos concretos, miren. Todos saben que luego de la Segunda Internacional Socialista hubo un intento de expansión del socialismo, del marxismo, como lo quieren definir, pues no vamos a meter esa discusión en este punto, al mundo. Hubo un intento de expansión. La Revolución Cubana, cuando financia las guerrillas en los 70, ¿intentó o no intentó expandirse? Ahora bien, el capitalismo, digamos, este nuevo capitalismo, estas nuevas empresas como Disney, Netflix, ¿intentan o no intentan expandirse? El feminismo, Black Lives Matter, el ecologismo, el indigenismo, estamos viendo que fenómenos particulares, así como Wilson lleva la idea de más y mejor democracia al mundo en la Primera Guerra Mundial, y ha sido como una práctica recurrente de Estados Unidos querer llevar más y mejor democracia al mundo, sin respetar a aquellas naciones que se sentían cómodas con sus monarquías, también vemos que también exporta fenómenos culturales, porque resulta que en Argentina estaban más preocupadas por George Floyd, que era una serie de Netflix impresionante, sin desconocer todos los datos que había por atrás, como cuántos policías participaron, de qué raza era el policía que estaba al frente del cuerpo policial, de qué partido pertenecía la gobernadora de Minneapolis, de Minnesota. Desconociendo todo esto, la gente acá salió todo en Instagram la foto negra. A mí me sorprendió, sinceramente, porque mataron a Luis Espinosa, desaparecido Facundo Castro, tenemos mucho para contar de lo que sucede en época de cuarentena en Argentina y a nadie le importó, le importaba así lo que sucede en Estados Unidos, ¿ven? Y de repente estos movimientos revolucionarios de Estados Unidos que atentaban contra su propia cultura, sus propios símbolos, como las estatuas, que son símbolos, no es la pieza de plomo en sí, sino los símbolos que eso representa. Sucedió luego en Inglaterra, hubo algunos intentos incluso acá en Córdoba. Estamos viendo que se sigue exportando. Este es el fenómeno de lo que se conoce como el globalismo, digamos, que es un proyecto político de querer llevar al unísono el destino de todas las naciones. Es más, quieren verle un ejemplo concreto. Oye, por ahí en África, en Inglaterra, en Sudáfrica, en Inglaterra, en Japón, en Argentina, nos vestimos todos de la misma forma,
hombres y mujeres se visten de la misma forma, ya con el aborto queda desarraigada la maternidad de la mujer, entonces ya es exactamente igual, porque el hombre está cada vez más afeminado, la mujer está cada vez más masculinizada, más, encima emulan lo malo, digamos, del hombre, en vez de copiar los gestos más buenos, y ahí vamos viendo que aparecen estos fenómenos, es decir, está toda la raza homogénea, esto es muy homogéneo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando todos piensan igual, es porque nadie está pensando. Y esto es una máxima. Cuando todos piensan igual es porque nadie está pensando. Y hay gente que no piensa, es muy fácil de llevar de las narices. Por eso el progresista es, por definición, un intento de hombre, no en cuanto a hombre y mujer, sino un intento de ser humano, porque el ser humano tiene una característica, es la capacidad de razonar. El progresista no razona, el progresista siente. Y los sentimientos son volubles, los sentimientos son volátiles. Los sentimientos es un acto de emoción, y si es emocional, no es racional. De hecho, hay todo un trabajo para controlar las emociones. Por eso la gente emotiva es la más fácil de manejar, porque es controlarle las emociones que son 5 minutos. Yo a mi hija, cuando veo que la está llorando, no la hago que razone por qué llora. La levanto, la tengo un rato en brazos y ya se calmó. Es muy sencillo manejar a una persona con emociones. Pero además cuando ya empiezan con los por qué. Un chico cuando está creciendo, empieza con el por qué. Una sociedad que se empieza a preguntar el por qué todos deberíamos vestirnos de la misma forma, por qué es que todos avalan esta agenda de géneros, por qué todos avalan estas agendas progresistas, por qué de repente el Estado tiene tanto poder sobre el individuo. Con la pandemia nadie se la cuestionó la pandemia. La gente se quedó calladita encerrada en sus casas, desconociendo el inmenso impacto que iba a tener en lo económico y cómo se fracturaban las relaciones sociales, que no es solamente en lo económico, más allá que genera un montón de efectos, que es gravísimo. Acá se genera un impacto incluso en lo personal, porque las familias que ya venían fracturadas se terminan de fracturar. Y hay una serie de cuestiones que lo podemos hablar luego, pero ya se nos iría casi toda la hora hablando de esto. Digo, pero esto es el progresismo. Es esta profundización a tal punto que se profundiza tanto esta corriente humanista que queda el humano solo. Queda la persona atomizada, el individuo atomizado en su materia, en su ciencia, en su idea de libertad y de liberación, que ya no se liberó solamente de Dios, con una revolución allá por el siglo XVI, ya no se libera solamente de la fe en la Revolución Francesa o del Estado sobredimensionado, ya no se libera del capitalismo con las revoluciones bolcheviques, ya no se libera de esta idea del humano que es un cáncer para el planeta con el ecologismo, se libera del hombre con el feminismo, ya se libera de absolutamente todo, incluida la moral y la ética, porque también son límites para el hombre, se libera de la naturaleza porque los niños son fabricados y la gente se puede operar e intentar cambiar cuantas veces desea su sexo, al menos los intentos están, por el tema del transhumanismo, se ha liberado de todo, que llega un punto que cada individuo termina siendo una isla, totalmente aislado de todo nexo social, porque ya se liberó de la familia, se liberó de los padres, se liberó de los hijos, un individuo que no es más que una unidad de consumo y producción manejada por los sentimientos, que se cree justiciero social cuando trabaja 2 horas por día, sin reproducirse, sin cuestionarse absolutamente nada, sin pensar. Un individuo que está, al no tener fe, al no tener familia, al no tener nación, lo que queda es totalmente desnudo frente al poder político. Entonces, esa persona desnuda, totalmente frágil ante el poder político, eso es un progresista. Wow, realmente creo que han sido 20 minutos y creo que las personas que lo han seguido coincidirán conmigo en que ha sido una excelente exposición de lo que es el progresismo, ¿no? Es dejar a la sociedad sin esas instituciones tan importantes que se defienden desde el catolicismo, desde distintas cuestiones que finalmente hacen dotar al hombre de esas armas defensivas, ¿no? Esa defensa cuando uno es mayor. Por eso es que el día de hoy vemos ancianos que terminan tristes, que a veces en algunos países optan por la eutanasia, porque realmente se ha perdido ese amor, ¿no? Se ha puesto por encima ciertos sentimientos y se ha perdido el verdadero sentimiento, la verdadera identificación, ¿no? Vivir en esa burbuja y que cuando uno sale realmente a la realidad, pues las personas chocan con esa realidad y cuando no tienes instituciones como la familia que te ayuden
a enfrentar a la realidad, pues termina pasando lo que termina pasando. Y bueno, ¿no? La exposición realmente me encantó, me parece justa y precisa. La gente cree, por ejemplo, ¿no? Justo quería hablar de esto, de construir el relato del otro, pero ¿por qué es que su relato no se puede construir? Te construyen todo menos su propio relato y al final terminamos con este arte abstracto que una pincelada amarilla es hermoso, es bello, pues es un problema, ¿no? Y justamente por ahí quería ir. Quizás el día de hoy los jóvenes es una sociedad en la que los valores objetivos se han perdido y cómo tú podrías relacionar esta pérdida de valores, pérdida del norte en la vida con el progresismo. O sea, ¿cómo es que el progresismo puede abrazar justamente a estas personas que, como tú las defines, son débiles sentimentalmente sin un apoyo? Muy buena pregunta y me quedo pensando porque a veces, como hay veces que nosotros estamos con mis amigos y decimos que los mejores chistes a veces son involuntarios y a veces también decimos, y yo a partir de eso y llevando ya varios tiempo trabajando en esto de la fundación, también decimos que a veces las mejores entrevistas son las involuntarias, que a veces las mejores preguntas, sin darse cuenta, encierran el fondo de todo el debate de una sociedad entera, como es la que he hecho vos. O sea, en tu pregunta se encierra todo un debate trascendental que marca un quiebre en la sociedad. De hecho, esa pregunta que vos has hecho tendría que plantearse a todo ser humano de bien en el mundo entero. Porque más allá de la cuestión del sentimiento de joven, dijiste algo que es clave, el tema de la objetividad y que incluso lo podemos relacionar con el tema del arte. De hecho, creo que acabo de sacar un video sobre eso recién. Pensémoslo de la siguiente forma. Vamos a pensarlo de la siguiente forma, analizándolo bien. Nosotros dijimos cuando hicimos la introducción que hay un quiebre en la posmodernidad, un quiebre con los metarrelatos, ¿no? Bien. Si yo tengo un sistema filosófico aristotélico tomista, yo parto de la filosofía aristotélico tomista, ¿no? Yo tendría que reconocer en principio como principal axioma, del cual yo voy a hacer todas las demás deducciones, que hay objetivamente tengo parámetros para definir lo que es bueno, bello y cierto, lo que es verdadero, lo que es bondadoso, donde hay belleza, son parámetros objetivos. Si a alguien le interesa ver la objetividad en la belleza, yo le recomiendo dos obras. En primer lugar, lean a Edmund Burke, que es el padre del conservadurismo occidental. Lean a Edmund Burke cuando escribe de lo sublime y de lo bello. Yo al menos ese libro lo conseguí en Chile. No sé cómo pueden ser para conseguirlo, pero quien lo consigue es una obra de arte. En segundo lugar, vean un documental muy bueno, que bueno, tienen que saber hablar inglés para entenderlo bien. No me gustan las traducciones en ese sentido, de Roger Scruton, padre del conservadurismo contemporáneo. Roger Scruton explica en un documental Why Beauty Matters, ¿por qué importa la belleza? Porque hay patrones objetivos. Bien, después está la cuestión de los gustos, y eso ya sí es subjetivo. O sea, yo puedo distinguir en forma objetiva lo que es dulce de lo que es salado. Después estaré mi gusto si prefiero lo dulce o lo salado. Yo puedo ver en forma objetiva lo que es bueno o malo. Después estará en mi templanza y en mi fortaleza qué camino decido llevar adelante en mi vida, si lo bueno o lo malo. Pero que existen patrones objetivos, lo existen. Eso es real. Al menos es lo que yo defiendo humildemente. Y vos preguntabas respecto a esta objetividad. Claro, pensemos en el arte. Tomemos el arte de ejemplo para vincularlo al resto. Uno antes veía grandes ponencias como de Mozart y decía, acá hay armonía, acá hay arte, que nos puede gustar o no. Luego tenemos un experimento social muy divertido, que es muy divertido realmente, donde un grupo de jóvenes agarran a unos niños, los hacen que dibujen, que hagan un enchastre, y que hagan un enchastre en un lienzo, pero lo cuelgan al lienzo en un museo contemporáneo, ¿vieron? Y esos museos así muy postmodernos. Entonces, cuando en una cámara oculta venía alguien y decía, ¿y a vos qué te parece esa obra de arte? Y la gente, claro, los snob, en vez de decir, mirá, eso es un mamarracho, es un montón de pinturita echada arriba de un lienzo, decían, no, porque esto refleja el dolor interno que siente el autor
al expresar su arte en este lienzo, otra decía, no, eso expresa tristeza, yo estoy viendo eso y me genera tristeza. Claro, querían aparentar ser intelectuales, que eso está de moda, y hagamos una crítica, está de moda incluso en algunos espacios de derecha, que también juegan con esto de ser intelectuales y no tienen la humildad de decir, vamos despacio, vamos paso a paso, digamos. Entonces, esto también es propio de la posmodernidad, que ya vamos a llegar a ese punto respecto al eterno presente, y hacemos tiempo hablamos del eterno presente. Pero volviendo a tu pregunta, vamos a ver que, qué sucede. Claro, cuando se agotó el metarrelato, también había un metarrelato que nos decía que objetivamente existía lo que era bueno, bello y cierto. Y si se agota el metarrelato que dice que hay objetivamente cosas que son buenas, bellas y ciertas, aparecen microrelatos donde cada uno va a decir que su verdad, que eso es típico, esta es mi verdad, vos tenés tu verdad, no, gente. La verdad es una, nos podemos acercar o alejar. Tenemos opiniones, pero no quiere decir que tu opinión sea tan verdadera como la mía, porque vos tenés la libertad de decir que 2 más 2 es 4 y yo tengo la libertad de decir que 2 más 2 es 20. Pero son opiniones, son opiniones. Volviendo al punto entonces, claro, con el fin del metarrelato, cualquier elemento subjetivo puede convertirse en cierto punto como algo bueno y cierto, porque es subjetivo. Entonces, para mí, voy a venir yo, que soy malo dibujando, y decir, bueno, pero yo acabo de hacer una hojita de papel, un mamarracho, pero es arte, porque expresa lo que siento. De hecho, vean lo que son el arte contemporáneo, y van a ver que en esencia, ¿de qué se habla en el arte contemporáneo? De cómo se siente, ya no importa transmitir. Y esto tiene que ver también con la aparición de la cámara de fotografía, es mucho más complejo lo que estoy hablando, porque el tema del estudio del arte lleva un tiempo. Pero en esencia lo que te dicen es, bueno, yo no tengo que encargarme de retratar la naturaleza tal cual es, porque ya no hacía falta, con la aparición de las máquinas de fotografía, ya no hacía falta retratar la naturaleza en una hoja de papel. Entonces voy a empezar a transmitir sentimientos. Y es lo que vende. Es lo que vende. ¿Quieren ver otro ejemplo de cómo funciona la posmodernidad? Vean en YouTube, en forma muy sencilla, toma el ejemplo de YouTube, que es lo que tiene cada uno al alcance de sus manos. Los canales que hablan de contenido elevado filosófico no llegan a 1000 suscriptores. Los canales que venden humo, que se burlan de la letra E, que se burlan de las feministas, que venden humo, porque muchos son vende humo, miles de suscriptores, porque es lo que vende, lo que la gente siente. Y esto también aplica a los conceptos de moral, y esto también aplica a los conceptos de verdad. Por eso en la justicia, si uno camina en los pasillos de tribunales, va a ver que paulatinamente los fallos se ciernen más, ya no sobre la objetividad de la norma, que podemos estar de acuerdo o no, sino sobre lo que el juez sintió que era lo más justo. Yo me he hartado de ver entrevistas y he visto fallos donde el juez dice, yo siento que sería injusto aplicar esta ley. Bueno, pero que no te pagan para que digas lo que sentís, sino para que apliques lo que tenés que aplicar. Bueno, el sentimiento ha marcado la posmodernidad. Y la ha marcado para mal, porque hay tantos sentimientos como personas. Entonces, a tu pregunta respecto al tema de la objetividad, ¿qué hacer ante esto? Yo creo que acá estamos en un conflicto. Yo no tengo una respuesta certera en este punto para decirte, hay que hacer esto. Yo lo que estoy diciendo es, mire, tenemos con un problema, y también abriría el debate de decir, ¿cómo creen ustedes que podemos resolver esta cuestión? Para mí, insistir con la objetividad. Para mí no es no claudicar en el discurso propio y demostrar que hay civilizaciones mejores que otras, que la religión importa en la sociedad, porque yo voy a morir diciendo, la religión importa, aunque seas ateo, la religión importa para la unión de la sociedad. Hay valores mejores, hay arte objetivamente bello y armónico, pero es complicado en la posmodernidad. Porque el progresismo lo que tiene en efecto es esto. Se maneja todo a partir del sentimiento. ¿Y quieren que lo vincule a un ejemplo de geopolítica concreto para cerrar esta parte? Les doy un ejemplo concreto. ¿Saben cómo se impuso el aborto en el mundo? Más allá que ya sé que yo siempre hablo de Margaret Sanger, 1916, control poblacional. Es el fenómeno de fondo que es el control poblacional, que está totalmente documentado. Pero ¿cómo se impuso el aborto? No se impuso mediante vías legislativas acordes al sistema de Estado moderno, que yo soy muy crítico de la democracia, pero bueno, digo, el sistema que hay, ni siquiera respetan el sistema del cual uno critica, ni siquiera respetaron eso. Siempre se impuso a partir de Roe versus Wade vía judicial, porque es más fácil controlar el sentimiento de 3, 4 jueces que el sentimiento de una Cámara de Senadores de una nación entera que ya poseen un etos. El etos, de la ética, el etos es el espíritu de un pueblo, no lo pueden controlar tan fácil. Sí, el sentimiento de otros jueces. Roe versus Wade era una actriz en el sentido que era una actora, digamos, que actuaba
actuaba, no es que realmente la habían abusado. Pero ella dice, no, he sido abusada, ¿cómo me van a obligar a mí a tener un hijo de un abuso? Más allá que eso yo lo desmiento en varios argumentos que tengo escrito en ensayo sobre eso. Pero más allá de eso, supongamos que por alguna razón estuviésemos a favor del aborto en caso de violación, utilizaban el sentimiento de la víctima para imponer el aborto en Estados Unidos. Por tomar ese ejemplo discursivo, ¿cómo se impuso en Argentina? Con el fallo FAL. Una chica menor que había sido abusada, falta que dijesen que estaba en silla de ruedas y que era ciega, así nos termina de dar más lástima todavía y nos concentramos en eso, en lo que se siente. ¿Por qué no proyectan, por ejemplo, abiertamente en el tema del aborto? ¿Por qué no muestran cuando es extraído, por ejemplo, el embrión? Digo, ¿no? Porque si están a favor, que estén a favor en todo. A mí me gusta la gente valiente, digo, que asuman las consecuencias hasta el último segundo, porque ya eso sería generar violencia, pues ya lo sentirían de otra forma. Lo mismo en Panamá con casos de violación. Mueven a lo sensible. Con lo sensible se controla. Es así de simple. En las relaciones de pareja actualmente, uno va de cómo es. Yo lo veo todos los días en mi laburo, en mi trabajo, perdón. El tema del sentimiento y los sentimientos de culpa y la relación a través de la culpa, no hay una actitud madura, deliberativa, reflexiva. El sentimiento marcó la posmodernidad. Y ante esto es muy complicado salir si uno tiene claro los patrones objetivos y cómo sustentar la objetividad. Porque cuando se te lleva al terreno de la relatividad, cuando te dicen tu verdad es tan relativa como la mía, si bien es un suicidio epistemológico, porque un filósofo serio dice, bueno, si tu verdad es relativa como la mía, entonces lo tuyo es relativo, me quedo con mi verdad, que sí tiene un sustento epistemológico serio. Pero en el campo discursivo de la sociedad ya es muy difícil salir de ahí. ¿Se entiende? Es muy fácil de ganar esta discusión en un terreno filosófico, pero discursivamente es muy complicado. Sí, justamente, quizás la culpa a través de la historia ha generado lo que vivimos el día de hoy. Por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Con todas las tasas de migración que hace, por la culpa que siente una parte de Europa por lo que ocurrió con el semitismo. Tenemos también el tema racial en Estados Unidos, que pues es complicado de llevar porque la gente siente que en algún momento hubo racismo y pues quieren pedir perdón por eso. Pero cuando ese sentimiento es explotado para el marketing, para jugar con los sentimientos de las personas, es cuando esa delgada línea se cruza y la gente no se da cuenta, ¿no? Por eso es que es un ejemplo tan simple, aborto por violación, ahí hay un sentimiento de por medio de culpa de la sociedad por no haberle brindado a la mujer los medios para poder denunciar y mil y una cosas. Ahora, aquí el tema que te quería preguntar, ¿no? ¿Tú crees, quizás saliéndonos un poquito del tema filosófico que está muy interesante, que los jóvenes justamente han decidido dar un paso atrás en los valores, en todo esto, porque se sienten poco empáticos al tener amigos que les dicen, pues no dejas que la gente se ame, no dejas que los migrantes tengan ese derecho a un hogar, no dejas que las personas negras que son oprimidas pues sean libres. O sea, ¿cómo crees que ha calado el sentimiento en esa parte de la sociedad? Viene muy a colación de lo que vos has planteado fenomenal, que lo que ya Marx hablaba un poco de esto, en un punto que es la culpa de clase. Esa culpa de clase es lo que genera, por ejemplo, que los ecologistas te hagan sentir culpable si te comes un asado, que sientas culpa de haber nacido blanco, de haber nacido hombre, que esto se ve en blancos besándole los pies a los negros, o los hombres que son los aliados feministas, que son como eunucos modernos por la castración simbólica. Bueno, y con los jóvenes que hablan de valores les pasa lo mismo. Te dicen, no, tenés que sentirte culpable porque con esa idea de valores, que la casa de brujas, que la conquista de América, primero es todo falso. No hay nadie que resista un debate serio respecto a la historia de la iglesia porque sabe que lo pierden. De hecho, con el Estado absolutista moderno, después del siglo XVI, cuando empieza la cacería de brujas, que es cuando la iglesia ya empieza a retirarse en poder, por dar millones de ejemplos, por dar millones de ejemplos. Pero claro, el tema de la manipulación a través de la culpa es el fenómeno de fondo, la manipulación a través de la culpa. Y de fondo está esta idea de la liberación, que muy bien lo has marcado vos, esta idea de liberación, de libertad, es decir, me estás quitando. Agarren cualquier discurso, incluso algunos discursos fascistas también son muy interesantes. ¿Quién les pone la idea que hay en el fondo? En todos los discursos, en el feminismo, antiespecismo, indigenismo, cualquier discurso progresista, discursos liberales,
discursos socialistas, ¿qué hay siempre en el medio? La liberación del hombre. Yo le escucho hablar a Gloria Álvarez que quiere ser libre, que no llevar ante un embarazo, y le escucho a Marx hablar de la libertad del proletariado, y después lo escucho a Hitler hablar de la libertad del pueblo alemán germánico, después escucho a los políticos hablar de la liberación de sus naciones, después escucho a los ecologistas de la libertad de la naturaleza, a los indigenistas, la libertad en contra de lo propio. ¿La libertad de qué? ¿La libertad para quién? ¿La libertad cómo? Porque el cómo llegamos a la libertad también es un debate aparte. Y bueno, acá está la cuestión, donde si vos no formas parte de esa hegemonía, sos parte de la opresión, sos parte de que no quiere libertad, sos antiderechos, antiderecho de la mujer, antilibertad de la mujer. Esta idea de que el hombre nace libre ya se viene gestando desde Rousseau, algunos anteriores, obviamente, pero con Rousseau es cuando es la máxima ponencia. El hombre no nace libre, pero le digo que no nace libre porque yo vine a nacer a mi hija, el hombre no nace libre, el ser humano nace ya en un seno familiar. Podemos tener familias más funcionales o menos funcionales, pero si llegaron a cierta edad es porque hubo una sociedad que los contuvo, una sociedad familiar, que hayan nacido en el campo, una sociedad rural, una sociedad más civilizada, lo que quieran. Familias más funcionales y familias totalmente disfuncionales que las conozco porque todos los fines de semana entro a las villas, así que hay de todo, pero lo que es cierto es que la libertad es un abstracto. Lo que hay en efecto son relaciones sociales constantemente, pueden ser más emancipatorias o más dependientes. Eso sí es una discusión aparte que está muy bueno darle, en eso sí coincidimos, ¿bien? Pero esta idea de la liberación, claro, te hacen sentir culpable si vos de repente planteás una realidad empírica propia del conservadurismo, que el hombre no es libre, entonces tenemos que ver cómo pactamos las relaciones. Y los jóvenes con los valores entran en este miedo, y que yo los entiendo, que el miedo de decirse, no, esperen un poco, esta es la realidad, esta es la realidad. Que yo te diga que no sigas caminando por el balcón, al borde, no es que yo te quiera quitar libertad, es porque quiero que no te mueras, porque la realidad es que tarde o temprano vas a pisar afuera y te vas a caer. Que una persona le diga a otra, no abortes, es porque le estoy diciendo, objetivamente no quiero que mates una vida inocente. Y sí, va a ser en algún punto restar libertad. Obviamente no lo vamos a disfrazar, sí, en un punto filosófico abstracto, yo sé que significa que si yo le digo a una persona que no maneja 180 en una avenida en plena ciudad, yo sé que restringir libertades, pero es para salvar otras vidas, para salvar otros bienes jurídicos, para salvar otros ordenamientos y otras prerrogativas de terceros. ¿Bien? El tema es que los jóvenes de repente encuentran este discurso progresista que le están diciendo que si no están a la moda, están por fuera del sistema, lo cual me llama la atención, porque si algo caracterizaba históricamente a los jóvenes era estar justamente rebeldes contra el sistema por esta idea de emanciparse de los padres, lo cual es bastante sano en un punto, porque el hombre está llamado a abandonar su hogar, el hogar paterno. Pero hoy por hoy se han invertido los roles. Hoy por hoy los jóvenes, las mujeres rockeras pidiéndole al papá de Estado que les dé un cupo. Los jóvenes pidiendo espacios de seguridad para que no se sientan ofendidos, entonces necesitan las zonas seguras. Hoy por hoy, en vez de resolver las cosas como se resolvían en mi época, no al ciberbullying, no a esto, no a aquello, y bueno, gente débil, insisto, gente sin carácter, jóvenes que no se animan a defender, jóvenes con tal de encajar, y ya ni siquiera se trata de decir, bueno, lo hacen por querer estar con una mujer, que bueno, en todo caso estoy en contra, pero lo entendería. Ni siquiera por eso, es por una cuestión de que el propio sistema lo llevó a que renieguen de sus propios valores, a que renieguen de su propia esencia, de renieguen de su propia herencia cultural. Eso es lo que pasa con los jóvenes actualmente, en general. Yo sé que hay gente como vos que es súper valiosa, que se animan a dar esta lucha, y en buena hora que cada vez más jóvenes despertando, pero en esencia hay una sociedad que se maneja con la culpa y que tienen culpa de defender sus propios valores, de defender sus propias familias. Una cosa insólita a este punto. Claro, justamente, ¿no? A día de hoy, y con esto vamos cerrando un poco, porque nos quedan 5 minutos, ya habrá oportunidad más adelante para hacer una especie de segunda parte, pero Cuando lo diga. cierto, ¿no? Es que hoy en día hemos visto a las personas en Netflix, por ejemplo, que es una plataforma tan grande, pues la banalización de las mujeres, la banalización de las relaciones,
Y es algo, ¿no?, que venimos viendo desde los 70, los 80, los 90, cada vez más constante. Y justamente los jóvenes han adquirido esa visión de Marx, de querer transformar el mundo. Pero ¿qué vas a transformar si la sociedad hace tal vez 40 años mantuvo una estabilidad en temas de igualdad, en temas económicos? Entonces, esa pérdida de la objetividad, porque tal vez una persona dice que la sociedad es tremendamente mala, es tremendamente opresiva, pues hay que cambiarla, ¿no? Y el problema es que no cambia su burbuja, sino que intenta cambiar el mundo, ¿no? Jordan Peterson siempre es muy claro con esto. Primero arregla tu habitación y después intenta cambiar el mundo, ¿no? No podemos nosotros, de derechas, decir, pues, pedir valores objetivos si nosotros no somos coherentes y si nosotros no tenemos la casa en orden, porque por ahí empieza todo. Realmente uno debe de transmitir su vivir en su decir. Y simplemente cerrar, ¿no?, con esta pregunta: ¿cómo es posible que los jóvenes hayan apartado tanto de sus vidas el norte para volver quizás a lo que fue una generación anterior, que es lo que vivimos, ¿no?, en su momento en el Mayo francés o en la Revolución bolchevique? Unas personas que se levantan simplemente por un trozo de pan. El día de hoy no se levantan simbólicamente por un trozo de pan, sino que se levantan con el teléfono en la mano. Bueno, en todo caso es genial esa metáfora que has dado, pero lo que se ven es tal como lo decís vos, son jóvenes que son parte de un sistema, que creen que hacen la revolución, pero lo que mejor ha hecho el sistema es inculcar esta idea de la eterna revolución. Y ese es el mayor logro que ha tenido justamente el progresismo. Creer que siendo funcionales al sistema, se están enfrentando al mismo. No hay mejor poder que el poder que no se ve, el poder invisible, el, el guante más suave de ser, el que más fuerte termina pegando luego de un tiempo, porque es el que no se ve venir. De hecho, en boxeo, lo que hacemos boxeo, lo sabemos, el golpe que no aquí, el golpe que no se ve. Eso es por regla, por definición. Y acá sucede exactamente lo mismo. Los jóvenes creen que son revolucionarios y lo mismo pasa incluso con algunas mujeres que creen que el feminismo es revolucionario. La mujer quedó desarraigada de su hogar y lo único que hizo fue convertirse en una unidad de consumo y producción. La mujer que se le vende 5 abortos y llega a los 40 con 80 gatos, deprimida, porque tuvo 5 o 6 abortos a lo largo de su vida, soltera, malhumorada, sin deseos de nada, es la que el sistema luego le va a ofrecer una forma de fecundación in vitro y como si tuvieran que adoptar un perrito más, básicamente. Es eso el sistema, hacerte creer que sos parte de una generación de cambio, cuando en realidad has sido condenado a transformarte en una idea de consumo y producción sin ningún lazo hacia la humanidad, hacia la verdadera humanidad. Porque hay una serie de interconexiones, pero sucede como los hombres herbívoros, que se creen muy libres en Japón, pero son hombres que, no tienen, que tienen miedo a relacionarse con las mujeres, ya sea por la denuncia de las feministas o ya sea porque están tan ocupados en el trabajo que no quieren perder tiempo con sus familias. Pero terminan siendo eso, gente totalmente atomizada, individuos aislados del mundo. Eso es lo que, al menos no queda en la charla de hoy, al menos me gustaría que les quede a todos, es el joven que no despierta, el joven que no se da cuenta que la salvación de la libertad está en efecto en la fe, la familia y la nación, va a terminar totalmente aislado del mundo, siendo esclavo de un sistema. Creen que hacen la revolución desde Netflix, comiendo medialunas y consumiendo café en Starbucks. Ni siquiera se dan cuenta de esto, ni siquiera lo perciben, y eso es lo más grave, que no lo perciben todavía. Perfecto, Horacio. Muchas gracias a ti, a las personas que nos han visto. Nos quedan menos de 20 segundos. Pues muchas gracias y Dios, patria y ley, como dicen. Así será. Lo que necesiten, nos comunicamos, que estamos siempre dispuestos y un gusto enorme poder conversar. Perfecto. Gracias.